Esta mañana estamos con Max Romer, que además a quien agradezco enormemente su presencia, porque creo que tiene una visión muy completa y diría yo que casi de histórica de lo que ocurre en Venezuela con los medios. Max Romer fue director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en los años de mayor asedio político, ideológico contra los medios de comunicación y contra los periodistas. Actualmente Max es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna y también dirige los grados en Comunicación Audiovisual en la Universidad Camilo Ángel Cela, y además recientemente acaba de ser premiado como el mejor profesor del campus. Sí. Creo que Max Romer tiene mucha perspectiva para ayudarnos a comprender qué ha pasado. Gracias, Max. Gracias a ti, Karina. Yo quiero comenzar planteando algo, ¿no? Creo que Diego ha hecho un recorrido muy preciso de cómo el auge de las demagogias, de los populismos, ha puesto contra las cuerdas de manera continua y sistemática el ejercicio de los medios de comunicación. Nuestra mesa se llama Eclipse Mediático porque realmente ha habido un oscurecimiento, ¿no? del ejercicio del periodismo y de la empresa de comunicación en Venezuela. ¿Cuántos medios, vamos a hablar de privados e independientes, ¿no? Desde el 1998 hasta hoy, estamos hablando casi 20 años, ha desaparecido una buena parte de ellos. Por lo menos tenemos dos casos emblemáticos. Ya yo estaba en España, pero tú sigues al frente de la Escuela de Comunicación, que es el cierre de la estación de televisión más antigua, que fue Radio Caracas Televisión, y prácticamente el asedio al Diario El Nacional, que son los dos que yo tengo más presentes. Bueno, son muchos. Yo tengo aquí una listita de números. Son 110 medios en papel han dejado de circular en el tiempo del chavismo. 110 se dice rápido. Son casi 300 emisoras de radio que han pasado a manos del Estado, que también es mucho. El tema de Radio Caracas Televisión, que lo hemos hablado. La presión por parte de personeros del gobierno para la compra de medios de comunicación, como el caso de Globovisión, que era una televisora muy pugnaz con el presidente Chávez y también con Maduro, la compra de la cadena Capriles, que era donde tenía dos medios de comunicación muy importantes, uno el Diario del Mundo, que era un vespertino, que tenía, siendo un diario vespertino, los diarios vespertinos tienen la curiosidad, o tenían la curiosidad, porque ya eso no tendría objeto hoy día, ¿no? Sí. Pero tenían la curiosidad de ser el periódico para justo después de almorzar, justo después de comer. Y el Diario del Mundo ocupaba ese espacio. Y la cadena Capriles era propietaria de ese Diario del Mundo, además de uno que era el más leído por el tiraje que se llamaba Últimas Noticias. La compra forzada que tuvo que hacer la familia Mata del diario El Universal, que era un diario que los domingos publicaba 144 páginas en tamaño estándar, no tabloide, sino estándar. 144 páginas, que se dice rápido, y a diario tenía 4 cuerpos: internacional, política nacional, deportes, cultura y sociedad, además de un cuerpo de clasificados que era, querías comprar algo y ahí estaba. Claro, era el diario conservador por excelencia. Y Notitarde, que era otro diario importante. Si eso lo vemos así, nos hemos quedado básicamente con el Diario del Nacional por una dignidad digital, porque ni siquiera tiene sede física. Diosdado Cabello expropió. Diosdado Cabello es el segundo de a bordo de Nicolás Maduro y también fue segundo de a bordo de Hugo Chávez, pues expropió al Diario El Nacional. El Diario El Nacional no tiene sede, en consecuencia tampoco tiene rotativas, y tampoco se puede publicar en papel, se publica digital, y su director, Miguel Enrique Otero, hace un trabajo ingente porque el periódico llegue, aunque sea por WhatsApp. Y así, por ejemplo, yo leo el Diario Nacional por WhatsApp en PDF. Esa es un poco la historia de los medios desde el punto de vista cuantitativo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista cualitativo, lo que hemos visto es me interrumpes cuando quieras. Sí, no, Karina, continúa, es que yo creo que nos da mucha perspectiva. El Diario del Nacional, al inicio del siglo XXI, finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, creó otro medio de comunicación que se llamaba Así es la Noticia,
Y Así es la Noticia fue el primer periódico que tuvo el asedio de las huestes chavistas. Es decir, se instalaron delante del medio de comunicación, rompieron a la sede del medio de comunicación al punto que tuvo que cerrar este medio. Así es la Noticia, es de las primeras grandes reflejos de lo que significó esa violencia o esa enorme violencia virulenta, que también podríamos entenderlo así, de la rabia del chavismo hacia la información. Una información que de alguna manera había sido hasta ingenua, porque los propios medios de comunicación forjaron la figura de Hugo Chávez. Eso te iba a decir, que allá había una relación incómoda y una relación problemática con los medios, básicamente, primero porque había un tema de intereses, ¿no? De empresariales, la figura, de hecho, la eclosión de Chávez como imagen en 1992, cuando todas las televisoras privadas emiten un por ahora en los intentos de golpe de Estado, crean una épica del personaje, ¿no? Así es. Sin embargo, eso nos pone en la paradoja del hecho de haber acompañado hasta cierto punto, porque el discurso con el que emergió la revolución no era un discurso que se pudiese rechazar, es decir, todos estábamos de acuerdo en la idea de que había que redistribuir la riqueza, que había que acabar con la pobreza. Creo que muy poca gente no podía, digamos que el personaje había irrumpido, aunque con unos rasgos militaristas tremendos. Pero incluso, Max, pensando que ese apoyo no daba crédito, no era un cheque en blanco para sistemáticamente perseguir a los medios, es decir, porque fue una cuestión sistemática, porque además Hugo Chávez, a la manera que hace AMLO en las mañaneras, López Obrador en México, sistemáticamente machacaba, llamando a los periodistas de determinada manera, los señalaba en las ruedas de prensa, decía sus nombres, y yo creo que lo que tú dices tiene mucho sentido porque se genera una relación tóxica entre ambos poderes. Sí, pero lo más tóxico fue, desde mi punto de vista, en que los propios medios de comunicación creyeron en ese discurso chavista. Creyeron fielmente en el discurso chavista, decían, caramba, la corrupción, sí, efectivamente. Caramba, el que un militar adopte la responsabilidad de no haber cumplido con el golpe de Estado. Asumió Chávez en ese año 92 la responsabilidad. Palabra que hay que tomar en cuenta en todo el proceso, porque la única vez que se había asumido la responsabilidad antes había sido en el Caracazo en el año 89, cuando Ítalo del Valle Aliegro asume la responsabilidad también. El ministro de Defensa. El ministro de Defensa en ese entonces asume también la responsabilidad de lo que significa el proceso horripilante que estaba ocurriendo, que era unos asesinatos a mansalva porque la gente se había desbordado y se había pues roto el hilo de la institucionalidad. Pero volviendo a Chávez y volviendo al año 98 a la fecha, nosotros tenemos un primer gran hito que marca a los medios de comunicación, que es la transformación de la Constitución y la inclusión de la palabra veraz en la información. Aunque en la Constitución española, en el artículo 20, se habla de información veraz y las distintas sentencias del Tribunal Constitucional Español han explicado lo que significa el concepto de veracidad. El concepto de veracidad en la Constitución venezolana no estaba claro. Y como adjetivo, había una solución constitucional que la hacía más complejo, porque Venezuela en su constitución es el único país occidental que tiene 5 poderes en lugar de 3. Tiene el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tiene un poder que se llama el poder electoral, que de alguna manera ha estado siempre bajo la égida de la presidencia de la República, y un quinto poder muy extraño y estrafalario que se llama poder moral. ¿Y quién detenta el poder moral? El presidente de la República. ¿Y quién es el que puede darle criterio a lo que significa la veracidad o no? El presidente de la República. Y la primera gran manifestación de esa fuerza sobre lo que significaba la veracidad fue una solicitud que hizo una persona muy importante en el proceso ciudadano en Venezuela, que es Elías Santana. Elías Santana tenía un programa de radio, además de ser un líder comunitario de comunidades de vecinos, tenía un programa de radio y el presidente Chávez, en su aló presidente, lo señala y le dice una serie de cosas que no eran verdad. Elías Santana acude ante el Tribunal Superior de Justicia,
pidiendo el derecho a réplica que estaba dentro de la ley del ejercicio del periodismo. Y el Tribunal Constitucional dice que el presidente, al no ser periodista, no tiene que dar derecho a réplica. Y efectivamente, el derecho a réplica solo le pertenece a los periodistas colegiados que están dentro de la ley del ejercicio del periodismo. Pero el presidente estaba ejerciendo el periodismo utilizando a los presidentes en su medio de comunicación. Y allí empieza realmente, es el momento en que nos damos cuenta de que esa veracidad de la información que estaba o está en la Constitución no era tal. De hecho, es muy curioso porque lo que plantea Max tuvo expresiones muy claras. Por ejemplo, Teodoro Pekov, premio Ortega y Gasset, que falleció hace relativamente poco, político, intelectual, periodista, desde el vespertino, cuando el mundo era vespertino. Él era el director. Él se convirtió en el gran impugnador, ¿no? De Hugo Chávez como personaje público, y Hugo Chávez lo que hacía era aludirlo constantemente, ¿no? Y esto me permite a mí ir a la siguiente pregunta que tengo, que en aquel proceso de demolición, porque es que era como ver cómo estallaban, era como ver las torres gemelas de las instituciones intelectuales y periodísticas. Fue ver caer, o sea, y desplomarse enormes instituciones que además estaban asociadas a personajes fundamentales de nuestra historia. El Nacional, Miguel Otero Silva, el gran hombre Congreso, el gran pensador de izquierdas y escritor de izquierdas, el Universal, la cabecera. O sea, fue ver una demolición tremenda. En el panorama, en el transcurso de estos 20 años, han aparecido algunas iniciativas, todas independientes, como dice Max, muchas sostenidas sobre algo tan elemental como un WhatsApp, como redes sociales. Es decir, se han ido creando iniciativas periodísticas como que hemos hablado aquí anteriormente. Uno de ellos es Efecto Cocuyo, por ejemplo, pero hay unas páginas más consolidadas como ProDaVinci. En un espacio donde es tan complejo informar, donde la información está tan atravesada por tantos intereses, porque son intereses espurios, no solamente están los intereses, bueno, el chavismo, no, el madurismo, el régimen va como una planadora, pero hay mucho, como buen país en crisis, hay muchísimo ruido, ¿no? ¿Tú qué percibes? Que están propuestas estas plataformas como una plataforma de información o más bien de debate, que es como el único sitio donde se debate con cierto cuidado, porque la gente tiene mucho temor a posicionarse, porque además hemos visto varios casos como Luis Carlos, periodista, además que se lo llevaron, Rafael Ratia, que se lo llevaron con medidas ejemplarizantes, se los llevan presos, asustan y luego los sueltan, ¿no? Bueno, Roland Carreño no Roland está Carreño asustado sigue, nada, lleva 400 días o más. O más, claro. Prisionero. Prisionero. O, por ejemplo, Roland Carreño. Exacto. Un periodista prescriptor, además director de gestión informativa, un gran personaje de gente, de sociedad, también sigue preso. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo se funciona? Los que pueden funcionar, ¿qué hacen? Yo veo aquí varias cosas, ¿no? Mencionaste a Petkov y quisiera irme un momento al diario Tal Cual. Petkov sale del diario vespertino El Mundo y funda un periódico. Inmediatamente funda un periódico que se llama El Diario Tal Cual, que existe a trancas y barrancas. Y el primer titular, en lo que llamaban letras de madera roja, decían los periodistas de antes, decía: "Hola, Hugo". Y en esa pequeña picardía, pues la gente sintió que los medios de comunicación volvían a tener voz, volvían a poder ser contrapeso institucional frente a lo que era el chavismo. Evidentemente, bueno, muere Petkov, etcétera, pasan lo que Karina acaba de relatar, y aparecen estos medios digitales que yo antes de ProDaVinci meteríamos a analítica.com. Analítica, sí, porque, y el de Zapata, y el de Juan Carlos Zapata, descifrado. Y descifrado también. Aparecen descifrado, analítica.com, ProDaVinci, un poco más tarde Armando.info, Efecto Cocuyo, bueno, si se me olvida alguno me lo dicen, pero bueno, ¿qué pasa? Se siente la prensa, empieza la prensa a estar apretada, constreñida, sin papel. Una prensa que no tiene rotativas, una prensa que no tiene radios, una prensa que no tiene televisión. Pero el chavismo no contaba con la evolución de la web 2.0. El chavismo contaba
con hacer un buen e-government, que era uno de sus grandes propósitos y uno de sus grandes logros. Pero, y eso hay que también reconocerlo, pero no estaba contemplando que la web 2.0 y las posteriores, porque ya estamos casi en la 4.0, y las posteriores le fuesen a hacer un contrapeso suficientemente fuerte al chavismo. Y por otro lado está la propia ciudadanía que dice, esto no puede ser verdad. ¿Qué es lo que no puede ser verdad? Que de alguna manera el chavismo se ha sostenido comunicacionalmente en una perversión comunicacional que se llama las cadenas. Claro, claro. Yo voy a poner un ejemplo de cadena en España, porque hay una sola cadena en España. Es cuando el rey habla a la nación para la Navidad. 7 minutos en los que el rey aprovecha el espacio radioeléctrico nacional y le dice a las cadenas, por favor, concédanme 7 minutos que voy a dar el mensaje a la nación por Navidad. Eso sería una cadena en el sentido estricto de cómo se entiende en Venezuela. Imaginemos esto en la mitad de un partido de béisbol de los Leones del Magallanes contra los Leones del Caracas contra los Navegantes del Magallanes. Un Madrid-Barça. Un Madrid-Barça, exacto. Imaginemos esto en un momento importante del cierre de cualquier telenovela, las pocas que existían dejaron de existir. Imaginemos esto en una situación en la que la noticia no es esa, sino que puede ser la noticia catastrófica de la lavada de Vargas, por ejemplo, en la que no existía información de ninguna especie, salvo la que se empezaba a replicar vía BlackBerry, porque ya estaban las BlackBerry por allí, BlackBerry y las primeras smartphones. Es decir, tenemos 20 años de silencio informativo o de un intento de silencio informativo que está tras esa sombra que engloba nuestra conversación, esa sombra que tú propones, esa oscuridad o ese ocultamiento, que levanta la bandera a diario en estos medios de comunicación digitales, que por supuesto han sido premiados en el mundo entero, porque la forma como han llegado a tener ciertas informaciones y la forma como han llegado a hacer periodismo de investigación de altísima profundidad ha traído como consecuencia el desvelamiento de los papeles de Panamá o el desvelamiento de los papeles de, se me olvidó la palabra, de Pandora, ¿verdad? Y que de pronto nos encontramos con que los periodistas digitales son tan o más potentes que lo que fueron los propios medios rotativos en su momento. De hecho, ahora que lo dices, el Pitazo, con César Batiz, que además organizamos una mesa con Milagro Socorro, Domenico Chiappe y Ricardo Cayuela, hablando del papel, ¿no? del periodismo de investigación y de qué manera este tipo de medios lo habían hecho, pero han pagado un precio, que es lo que yo quiero preguntarte. Porque tanto, el Pitazo ellos siguen trabajando dentro, pero yo creo que César Batiz no se la ha jugado cientos de veces, ¿no? Pero luego tenemos un proyecto como Armando.info, donde está Joseph Polisuk, que ellos han hecho investigaciones tremendas de casos de corrupción del gobierno que involucran a otros gobiernos de la región. Así es. Y eso les ha valido tener que irse. De hecho, Armando.info se hace desde otro sitio. Desde el extranjero. Entonces, así como hubo una diáspora, a su manera, una diáspora empresarial, ciudadana, personal, también hubo una diáspora informativa, porque quienes tienen más margen para hacer el periodismo, como tú bien dices, el que destapa cosas, están todos fuera. Están todos fuera. La prensa venezolana funciona desde fuera. Funciona, la lista de periodistas que están fuera, o estamos fuera, porque el que yo sea profesor no quiere decir que no sea periodista. No soy periodista de todos los días, pero sí mantengo un blog y que lo publica Analítica, por cierto. Pero, ¿cómo es posible que se tenga que hacer la prensa de un país desde fuera? Bueno, porque no hay manera de hacer la prensa desde dentro, porque simplemente el que hable dentro, pues le cortan la cabeza, como que si fuese la reina de corazones, ¿no? Entonces, el punto está en el periodismo venezolano en que si 1984 de George Orwell fuese narrado no desde la fantasía orwelliana, sino desde la cruel realidad
de chavismo y del madurismo, pues estaríamos simplemente, todos los venezolanos serían Winston y O'Brien sería toda esta gran persecución que está detrás. Con una cosa que a mí me parece valiosa, no sé si tenemos mucho tiempo o poco. Queda un ratito todavía. Un ratito. Todavía entonces, pero lo puedo decir un par de ideas aquí. Hay mucho cuaderno oculto tras la gran pantalla, la gran cámara del hermano mayor de Orwell. Hay mucho cuaderno por allí que está dibujando o escribiendo algunas palabras para contar este desastre nacional y desastre latinoamericano, porque no solamente está pasando en Venezuela, sino en el resto de América Latina, y hoy el día es para revisar todas estas cosas. Yo me atreví a traer una cosa que es un libro que sacamos este año con la editorial Routledge, que es la tercera del mundo en el mundo académico, que se llama When Media Succumbs to Rising Authoritism, Cautionary Tales from Venezuela's Recent History, que es cuando los medios sucumben al autoritarismo y pequeñas historias sobre la Venezuela reciente. Y en este libro, pues contamos lo que ha significado el cataclismo de los medios de comunicación, no solamente desde la noticia, sino desde la telenovela, desde lo que significa la creación cinematográfica, desde lo que es la explosión semiótica, que tú sabes que es mi tema, en la omnipresencia de los ojos de Chávez una vez muertos, en todas partes, como que si fuese la mirada del hermano mayor en 1984 de Orwell. Lo que ha significado eso en el mundo publicitario, lo que ha significado en el desbancamiento de la publicidad, esas enormes cantidades de cadenas, etc. Este libro, perdón, lo muestro, este libro lo escribimos precisamente para que estuviese un retrato de esa situación en Venezuela, que aunque es corto, ¿sí? Es corto, pues tiene esas pequeñas narraciones en 10 páginas de cada una. Es que de hecho hay todo un tema en la intervención de lo público, entendiendo que los medios de comunicación, como tú bien dices, tienen entre la función de entretener e informar, ambas se vieron tremendamente comprometidas y con un elemento todavía peor, que es que era como la capilaridad del lenguaje de confrontación y ya en el caso de Nicolás Maduro, que es curiosísimo porque en Provea, me decía la gente de Provea, que siendo un civil, Nicolás Maduro había tenido una represión mucho más dura. Brutal. Más que dura, brutal. Tienes toda la razón. Brutal con respecto a lo que había sido los encarcelamientos, tortura, la represión estudiantil. Es decir, ellos decían, realmente, donde las Provea son, digamos que, los encargados de velar por los derechos humanos. En esa silla donde estaba sentado... estaban hablando con los padres de las víctimas de los estudiantes. En esa silla se sentó Nicolás Maduro pidiendo en el año 89, diciendo que no se respetaban sus derechos en el sindicato, ¿no? Así es. Entonces, claro, había una cosa perversa, hay una cosa perversa en ese ciclo, que es que muchas figuras públicas, por ejemplo, cantantes, actores, se terminaron viendo polarizados en el mismo debate. Es decir, y mucha gente que terminó prestando su nombre para apoyar o acompañar la causa bolivariana, porque ya con Maduro se transforma, ¿no? en estas cosas. Pero genera una sensación de toxicidad tremenda, incluso en la propia discusión de la producción cultural e informativa. Así es. Porque toda esa dimensión cultural de la que tú estás hablando, que no es nada más esta dimensión cultural de lo que es la prensa como tal, como ámbito en el que puede ser una especie de gran remolino que suma, ¿no? Sino que es centrípeto en sí mismo por su forma de ser, sino en lo centrífugo de la cultura, en lo que es de todos los días, pues todo está bañado, teñido, señalado, marcado por el chavismo. Y yo tengo una fotografía allí en este libro que es una caja de aguacates, una caja de cartón de aguacates, y tiene la fotografía, el sello, el rótulo de Hugo Chávez. Y tiene ese sello y el rótulo de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro, porque además se ha tratado de convertir que estos señores son
los paladines de la nutrición, los paladines de la justicia, los paladines y dadores de lo imaginable o inimaginable que existe. Y eso es lo que están tratando de contrarrestar estos medios de comunicación digitales escritos desde el extranjero. Y además, lo que pasa es que ahí hay una dinámica y que es terrible, porque también me recuerda, porque está aquí Miguel Aguilar, que él decía que cuando estaban en el franquismo, que estaba trabajando en Diario Madrid, le contaban cosas a los corresponsales para que los corresponsales lo contaran o a su vez lo preguntaran en ruedas de prensa. Y lo mismo ocurre, creo yo, con muchos, es decir, hay Daniel Lozano, que es el corresponsal del Mundo, que hace un trabajo maravilloso. Bueno, Maneto, el corresponsal en El País, se marchó porque además fue objeto de una agresión muy dura. Pero está esa idea de que no, es difícil incluso acceder es impensable, por ejemplo, que Nicolás Maduro le diera una entrevista a un periodista independiente de Venezuela y se la dio a Évole 2 veces. Así es. 2 veces. Así es. ¿No? Entonces ahí es cuando uno percibe el grado y esa es mi siguiente pregunta, el grado de preocupación que esto genera, porque el régimen o lo que se llamó el socialismo del siglo XXI fue contra la prensa independiente privada. Fue contra la prensa independiente, digamos, en lo que informativamente respecta. Pero en detrimento de qué? Es decir, buscando qué. Y mi pregunta es si es propaganda, era evidentemente imponerse, autoritarismo, pero ¿por qué la noción que tenían si era tan preclara? Y yo te diría que incluso premonitoria. Del populismo, o sea, de la importancia de los medios como dentro de toda la ola populista que surgió a lo largo del tiempo. O sea, que la expresión más reciente la tenemos, o sea, está allí. Pero yo sí siento que hubo una génesis dentro del proceso del chavismo en la relación perversa con los medios. Bueno, sí. La respuesta es sí, y es desde el día 1. ¿Sí? Es desde el día 1. Lo que pasa es que los medios no se dieron cuenta de eso. Pero el momento más interesante y que es más claro de lo que significa ese criterio de populismo y de imposición del lenguaje hegemónico a todo meter por parte del chavismo fue abril de 2002. Yeah. En abril de 2002 fue un intento de golpe de Estado por parte de Pedro Carmona Stanga, que era el presidente de la patronal. Allá se llama Fede Cámaras. Y bueno, no tiene otro nombre que un galimatías de errores uno tras otro desde el punto de vista institucional que llevaron a que no fuese realmente un golpe de Estado, sino una cosa... sí, bueno, exacto. Ese suspiro de Karina... Eso fue una masacre. Sí, exactamente, fue una masacre. Gracias. Pero, ¿qué hizo Chávez? Cuando iba el pueblo opositor caminando hacia el Palacio de Miraflores, que iba cerca de 1 millón de personas, enrumbadas, a pedirle al presidente Chávez que por favor renunciase al poder. Chávez, bueno, hubo una cosa que todavía no está clara porque nunca se hizo una comisión de la verdad tampoco, hubo disparos en un puente que se llama Yillaguno, en fin, etc. Pero mientras los medios de comunicación estaban transmitiendo la marcha, Chávez se impuso en la televisión con un discurso de aquí no pasarán, desde aquí no pasarán. La televisión local, la privada, la independiente, quería seguir transmitiendo su información. La Guardia Nacional, que sería el caso como la Guardia Civil, cortó la señal de las televisoras. Y las televisoras, por artilugios técnicos, pudieron transmitir a doble pantalla. A la izquierda estaba Chávez con su discurso diciendo de aquí no pasarán, nosotros nos mantenemos, y a la derecha estaba la marcha opositora. En ese momento visual, que fue realmente durísimo observarlo, nos dimos cuenta, fue el momento premonitorio de esa hegemonía comunicacional. Pero la hegemonía comunicacional, Karina... ¿Puedo decir, voy a agregar una cosa a lo que ha dicho Max. No es anecdótico este episodio, porque realmente hay una movilización
una marcha popular y donde, además, yo debo decir que lo conozco muy bien porque fui el asistente de investigación de Sandra Fuente y de Alfredo Mesa para el acertijo de abril, junto con Olivia Liendo. Y a nosotros eran tantos... Todos exalumnos míos, por cierto. Dos rasgos hubo en ese... Primero había una cantidad de pistoleros disueltos de civil. Y había muchísima gente con armas largas en las azoteas, principalmente de lo que daba a la avenida donde esto ocurría. Una de las víctimas más repetida era la gente con cámaras. Todos los que tenían cámaras eran objeto de algún disparo. De hecho, Jorge Tortosa, que es el fotógrafo que matan en esa manifestación, intentamos averiguar, el expediente se cambió, si te digo 8 veces, estoy mintiendo. Cuando todavía existía, se confiaban en unos tribunales. Imagínate eso, 20 años después, 15 años después, cómo la opacidad es completa. Así es. O sea, ahí, pero por lo menos ahí fue el momento de no retorno. Y hubo un momento muy importante allí cuando realmente ni el chavismo podía transmitir, ni tampoco los medios independientes podían transmitir, en el que emergió una cosa que yo demuestro, por cierto, en este estudio que está aquí, el efecto CNN, que es, no hay manejo de los medios de comunicación locales, sino que toda la información provenía del extranjero, de CNN y de Radio Caracol. Fue una cosa pavorosa en ese momento cuando realmente nos encontramos sin información local. No había información local. Hacían los periodistas exactamente lo que tú nos estás narrando, que le contaban a los periodistas de Radio Caracol o de CNN lo que estaba ocurriendo. Yo vi las 70 y tantas horas de transmisión que se hicieron desde Globovisión enteras para hacer este trabajo que está aquí. Al igual que lo hizo Alfredo y lo hizo Olivia, etcétera. Todos han sido alumnos míos, por cierto. Qué raro. Y le digo qué raro porque me siento orgullosísimo. En ese proceso, toda esa cosa que ocurrió tiene que ver directamente con que ya estaba planificado todos y cada uno de los pasos que se iban a dar para acabar con la libertad de prensa. Claro. De prensa, opinión, información, expresión, etcétera. Nos queda un poquito, pero yo quiero preguntarte algo. Es muy difícil últimamente conseguir que un periodista o una figura pública no política, se posicione abiertamente. ¿En qué sentido? Yo percibo que hay una autocensura, hay mucho miedo. Los que están fuera o les quitaron los pasaportes y no pueden volver periodistas, que hay muchos casos, es decir, desde Max que no puede volver, o el propio Nelson Bocaranda que tampoco puede volver, uno de los... Está sonando algo aquí, perdón. Uno de los periodistas más destacados, César Miguel Rondón, una figura icónica de la radio y de la televisión y de la telenovela. Y como eso podemos seguir. O sea, la sensación que hay es de que todo aquel que tiene una familia o que tiene a alguien allí, o sea, si habla, lo pones en riesgo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que, insisto, el régimen ha ido prescindiendo de la puesta en escena, ¿no? Democrática. Ya directamente buscan a la gente y la sacan, ¿no? Y se la llevan presa y no la devuelven, ¿no? ¿Cuál es el papel de la autocensura y del miedo? Porque uno tiene la sensación, Max, de que callando otorga, ¿no? Que es como diciendo, o incluso es un tema tan recurrente que no hay forma de comunicarlo que no resulte frívola. Por ejemplo, cuando el líder de la oposición española habla de la Venezuela comunista y compara Podemos es una manera de frivolizar un problema que es mucho más grave, ¿no? Y de hecho, en ese aspecto, me llama la atención porque es desde la prensa española que nos estamos enterando de muchas cosas que están ocurriendo dentro, porque además Podemos convertirse en un actor político común, trae muchas cosas. O sea, hay mucho ruido en todo lo que está ocurriendo, y yo siento que hay también mucha autocrítica, mucha autocensura y mucho miedo. No sé cuál es tu percepción. A ver, sí la hay. Sí hay mucha autocensura, muchísima autocensura. Ha sido o es el mecanismo que se tiene para sobrevivir. Yo una vez escuché a Rubén Darío Restrepo,
lo invité a Isla Margarita a un evento de periodismo ético, etc. Y Rubén Darío Restrepo, también murió recientemente, periodista colombiano que seguramente algunos conocerán de vista, oído, trato, lo que fuera, dijo dos palabras que para mí son las que marcan esto que tú estás diciendo. Es la ética del miedo. Entonces, bajo la ética del miedo está la prensa en general, no solamente la que está dentro, sino la que está afuera también, cuidándose de no afectar a los familiares que tiene dentro. O sea, si Karina tiene una hermana y están sus padres o no sé quiénes allí, ella dirá, mira, tengo que manejar las palabras suficientemente claras y que el que lo quiera leer, que lo lea entre líneas. O cuento esto a través de otra visión, de otra parte del mundo, para que el que entre líneas lo pueda observar, lo entienda. Al periodismo venezolano le está pasando, o le ha pasado, dos etapas. Una, la censura que se hacía en tiempos de Pérez Jiménez, en la que se manejaba a la Junta de Gobierno como la manteca. Allá hay una marca de manteca vegetal. Aquí no he visto nunca manteca vegetal, pero se usa una manteca vegetal que se llama Los Tres Cochinitos. Y como era un triunvirato de gobierno de militar, lo llamaban la manteca. No, sé cosa de la manteca, y ya la gente, todo el mundo sabía que eran los tres militares. En estos tiempos, pues, se ha trabajado también bajo palabras muy claves, sobre todo entre líneas, cómo se pudiera manejar esa censura o autocensura. Pero hay muchísimo miedo, y la ética del miedo está dominando. Todo el mundo sabe que si hablas, te toca. Y ese es un poco lo que está ocurriendo. Lo que está pasando. Bueno, sí. Nosotros, yo creo que si hay alguien que quiere preguntar algo, Miguel, por favor, si hay alguien que quiere preguntar, porque hay una visión muy... Me ha parecido muy interesante. Creo que no está encendido el micrófono aún, espera. Como esto van a transcribir y esto. A ver. Sí. Sí. No, felicitaros, me ha parecido muy interesante lo que habéis expuesto. Yo quería preguntaros, porque habéis entrado con detalle. Hace unos días leí un artículo que estaba muy bien de Luis Basset, Canarios en la mina, donde dice, si alguien quiere saber con qué tipo de régimen trata, solo tiene que observar qué hace el gobierno con los periodistas. Eso no tiene contestación posible. Así es, lapidario eso. Sí. También he leído a Muñoz Molina ayer, y escribe, nada como los grandes movimientos patrióticos para generar multitudes de apátridas. Bueno, si esto es así, ¿qué hace Zapatero avalando ese sistema? ¿Y a qué se debe Zapatero? ¿Qué explicación puede tener? ¿Qué explicación le encontráis vosotros a Zapatero? Es un lobby que recibe por eso grandes cantidades de dinero, es la ingenuidad que otros le atribuyen, porque está muy activo en muchos frentes. Y está pasando lo que dijo, me parece que fue un ex embajador de España en Cuba, cuando le preguntaron, intentaban que reconociera que Cuba es una dictadura. Carlos Alonso Zaldívar, me parece que fue, que dijo, bueno, no tengo inconveniente en aceptar que Cuba es una dictadura, pero con mucho apoyo popular. Y yo le dije, oye, ¿y el franquismo?
porque el franquismo tuvo apoyo popular hasta el último día. ¿Pero qué me está usted contando? O sea, que casi todas las catástrofes que ha habido en el mundo, los gobernantes catastróficos, han tenido mucho apoyo popular. Pero eso no resuelve la cuestión. Pero, en fin, me gustaría centrar vuestra respuesta en el maravilloso Zapatero que tenemos. Y si España, si pensáis que España tiene algún deber o tiene alguna posibilidad de ayudar a la recuperación de las libertades en Venezuela. Yo te voy a saltar, porque es verdad que el tema es una incógnita, no del todo incógnita, ¿no? El interés, ¿no? de Zapatero, que además no deja de ser una figura del Partido Socialista, ¿no? Por el español, que además tiene una relación histórica con la socialdemocracia venezolana, y eso hace todavía más lesivo lo que ocurre. Pero lo digo informativamente hablando. Ver y detectar todo el movimiento de Zapatero en Venezuela y en la región, porque además él se ha convertido como el propagandista de las mesas de paz, que siempre tiene como esa cosa como las mesas de paz de Colombia, ¿no? Que alguien quiere sacar mérito con escapulario ajeno. Entonces, yo creo que informativamente eso tiene una beta que es interesante, que es lo del papel de la prensa española, intentando desvelar una serie de cosas. Por ejemplo, la reunión de Delcy Rodríguez con el exministro Ábalos, ¿no? Que creo en ese aspecto he de decir que la cabecera, mi anterior cabecera en la que yo trabajaba, Voz Populi, hizo un trabajo interesantísimo. Yo creo que en el ABC Chicote lo está continuando. Bueno, y uno puede ver claramente que resulta curioso que hay medios que no se hacen esa pregunta, ¿no? Como una mujer que tiene una mandataria venezolana que tiene sanciones entra en barajas, ¿no? Y yo creo que, no sé qué piensas tú, Max, pero ahí se abre como una cuña de intereses mucho más amplio. Sí, yo creo que allí el detalle está en que se vio quién tenía el cuchillo para abrir la tajada más grande. Y de alguna forma el reparto de esa tajada o de ese pastel que se llama Venezuela, pues está el cuchillo repartido. O sea, Zapatero tiene una parte a veces tiene el mango del cuchillo, otras veces lo ha tenido el ministro Ábalos, y creo que el detalle está en que habrá que investigar muy profundamente cuáles son los intereses hasta el final. Porque se dice que tiene tal, se dice que tiene cual. Sí, pero sobre todo es que hay un problema, y yo creo que hay tenemos casos que a mí me llama profundamente la atención, porque personal diplomático, el embajador de España en Venezuela, el señor Raúl Morodo, está judicializado con temas muy serios de desvío de dinero de PDVSA, de la empresa petrolera pública estatal, que además quedó completamente desmantelada. Entonces, ahí a mí lo que me ya no como periodista, como ciudadana de ambos países, es un absoluto estupor. Así es. Porque hay una estructura delincuencial donde está involucrado un funcionario, está en proceso de investigación judicial, pero el tema no pinta nada bien. Afortunadamente España tiene una prensa libre en donde estas cosas se pueden destapar y se pueden contar y se pueden investigar. Y se pueden... Yo no sé cómo... Bueno, son las 11:23. ¿Cómo vamos? 5 minutos. 5. Yo creo que ahí el detalle está en que Zapatero ingenuo no es. Siempre lo han hecho creer que es como ingenuo, pero no lo es. Para terminar la respuesta, ¿no? Y por otra parte, habrá que investigar mucho cuáles son verdaderamente los intereses ideológicos por una parte, políticos por otra parte y económicos por otra parte. Porque ideológicos está en qué se pretende ideológicamente hacia España, no hacia Venezuela. Ya hacia Venezuela sabemos que la ideología se pervirtió completamente hacia esta izquierda cubana represora. ¿Qué se pretende políticamente política y diplomáticamente entre los dos países? ¿Y qué se pretende económicamente con las riquezas que todavía quedan en aquellas latitudes? Las que quedan, sí, que no son...
No son todas las que son, pero todavía sí, Hay quien tuviera margen para gas, para una serie de cosas. Sí. Sí, no, no sé, y nos queda, creo yo, para una pregunta, alguien que quiera comentar o decir algo. Diego. Con el micrófono. Yo que incidiría en la pregunta que hizo Miguel Ángel Aguilar sobre Zapatero, porque nosotros vivimos muy extrañados de cuál es la misión y sobre todo cuáles son los resultados. No se ha investigado a fondo todavía de dónde sale el dinero que maneja Zapatero para todo ese movimiento de viajes, de ir, de venir. ¿Quién los paga, por ejemplo? ¿Qué otros beneficios puede tener Zapatero y cuando va y viene en función de quién va? ¿Como representante del PSOE, del gobierno español, él particularmente, o patrocinado por el gobierno de Venezuela o el de Cuba? Sobre todo esto no se sabe nada en concreto. No, no se sabe nada en concreto y por otra parte está terminando. Hace un momento hablábamos de las mesas de diálogo necesarias para poder aclarar o desvelar qué es lo que ha pasado en distintas situaciones. Abril de 2002 es uno de estos melones, como se dice aquí. El año 17 es otro de los melones de estos procesos que se han tratado de conseguir solución, se ha tratado de poner sobre la mesa diálogos que permitan la reconstrucción institucional de un país que ya no tiene instituciones, en el que actores externos están tratando de, o hacen creer que están tratando de ayudar a la comprensión interna de un país y nada de eso está ocurriendo verdaderamente. Zapatero es una de esas figuras. Sí. No es la única, es una de esas figuras. Y por otro lado está el gobierno de Noruega que trata de crear un espacio de diálogo que tampoco se logra. Y no se va a lograr muy sencillo, porque a Maduro no le interesa. Y porque pareciera, y ahí no sé, Karina, si disiente de mí o no, pero pareciera también que algunos líderes de la oposición les encantaría que siguiese el proceso per secula seculorum para ellos estar enriqueciéndose de ese criterio. Lo que pasa es que, claro, lo que tú acabas de decir, Max, es un proceso de deterioro tan manifiesto y tan mayúsculo que el hecho de cuando una democracia no se sabe defender tiene asociadas muchas cosas, ¿no? Es una democracia débil, pero es que esta ya ni siquiera, es que no tiene, el ecosistema de partidos está absolutamente arrasado. Y eso también lo consiguieron. Entonces, pero bueno, eso ya nos da para otra cosa. Yo quiero darle las gracias a Max porque ha sido interesantísimo la perspectiva histórica que ha dado, porque Max lo ha visto en primera línea. Y bueno, gracias a la APE y, bueno, y a todos vosotros. Y bueno, ya esperemos que... Una cosa. Dígame. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando aquí de Venezuela? ¿Ahora? Sí. ¿Una hora? Una hora más o menos. Y en una hora no ha salido Guaidó. ¿Por qué? Juan Guaidó. No ha salido Guaidó porque realmente no está dentro de los medios que ha sido nuestro objeto de estudio, nuestro objeto del día de hoy. Pero si tuviésemos otra hora más completa, pudiésemos hablar de Guaidó, de Capriles, de López, de María Corina Machado, de Ledesma, de todos los que son de Borges, etcétera. Guaidó no ha salido precisamente porque no tiene que ver directamente con los medios de comunicación. Y porque es tan complicado ese tema. Y porque ese es otro tema. Ese es un tema muy complejo en el que la propia institucionalidad de la oposición tampoco tiene eclosión. Yo te prometo, Miguel Ángel, que hacemos una adenda, pero es muy complejo, es un tema muy complejo que yo creo que a nosotros nos acabas de poner como una granada que estalla aquí, ¿no? Porque muchos no sabemos qué fue, ni siquiera. Y hay una mezcla de frustración, de desesperanza, de qué ha pasado, ¿no?
Pero bueno, yo creo que lo podemos abordar más adelante y bueno, muchísimas gracias. Yo, si a mí me invitan en una segunda oportunidad para hablar de los líderes de la oposición, yo encantado hablo 1 hora, 2 y 3 también, porque creo que es un tema que no se aborda, en parte por la autocensura de la que estamos hablando. Porque tenemos unos dictadores de narices que requieren más atención. Pero bueno, eso es objeto de otra cosa. Una ultimísima pregunta, porque hay muchas cosas que despiertan mucha curiosidad a muchos. La pregunta es, ¿quién coño es Maduro? Porque nosotros miramos ahora mismo a otros dictadores, a Franco, que es el que tenemos aquí más próximo, y vemos cuál fue la trayectoria de Franco, militar, una guerra, etcétera. A Hitler, a Stalin, a Fidel Castro, Sierra Maestra. Maduro, ¿qué es? ¿Qué personaje es? Maduro es un intelectual. No, nada que ver. ¿Es un ideólogo? No. ¿Quién le apoya? Maduro fue un títere sindical porque pertenecía a la compañía de metro de Caracas como chofer de autobuses de la línea de los autobuses de la EMT. Él era un chofer de autobús y era líder sindical de esos choferes de autobús. Siempre tenía una estratagema para estar de baja médica permanente. Y ese es su currículum vitae. Eso lo llevó a ser ministro de Relaciones Exteriores, que se llama canciller allá, durante 16 años, si no me equivoco, o algo así. Y por supuesto, pues bueno, ahora presidente. Ese es su currículum vitae. También verdad, Diego, que es el que tenía más relación con La Habana. Sí. Y el que tenía el visto bueno de La Habana. Y yo creo que... de antes. Y yo creo que también Chávez tenía un olfato y una intuición tan potente. Estando Chávez enfermo, le levanta la mano. Yo creo que eligió al menos aventajado de sus delfines para que nunca le hiciera sombra a la revolución que él había hecho. Pero eso ya es una interpretación contigo. No, pero yo estoy de acuerdo con esa interpretación. Simbólica, y creo que Maduro es tan malo, como el cuento de no había un ministro peor desde Calomarte. Bueno, Maduro es tan históricamente malo que ha conseguido blanquear a Chávez como imagen. Le dice que, ay, coño, cuando estaba Chávez, por lo menos ese... Sí, de sí, verdad. Hay gente que dice, caramba, ¿cómo extrañamos a Chávez? De verdad, en serio, bueno. en serio. Pero Sí. bueno, esto nos da por un montón de cosas más. Bueno, señores, muchísimas gracias por todo. Gracias, Max. A ti. Me vuelvo a poner esto. Muchísimas gracias, yo también.